Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que ustedes vean este programa. Continuando con respecto a clases de manejo de base de datos, eh, quisiera comenzar con respecto a lo que es la creación de una base de datos. En MySQL tenemos dos formas principales y una alternativa para poder crear nuestra base de datos. La primera es a través de la consola de MySQL, que podemos trabajarla directamente sin interfaz gráfica, pero es un poco engorrosa, un poco así como que tenemos que aprender muchos códigos, muchas alternativas, y una interfaz gráfica, como lo habíamos mencionado la vez anterior, que viene instalado el asistente de Sham para poder trabajar con respecto a través de la interfaz gráfica que les enseñé yo con el navegador. Entonces, por cultura general, por cultura, o sea, para que aprendamos a manejar, digamos, los conceptos básicos, vamos a crear nuestra primera base de datos con esas dos formas principales y la alternativa, que es la que vamos a trabajar aquí de ahora. Entonces, para trabajar la interfaz de la consola, vamos a buscar en el botón de buscar de Windows el símbolo del sistema, que vamos a poner aquí CMD, y lo vamos a ejecutar como administrador. Solicitar los permisos respectivos, le decimos que sí, y nos abre la interfaz. Vamos a ampliar un poquito para que puedan ver bien lo que es esta interfaz. Y lo vamos a dirigir aquí. Tenemos que recordar unos cuantos códigos de antigüedad de MS2, si es que son nuevos, que solo se han editado desde Windows, que vienen desde Windows XP en adelante. Poco vieron estos comandos que vamos a utilizar, pero los que ya son más veteranos en la computación, vamos a buscar todas las instrucciones, o sea, vamos a usar todos los archivos que sean SAM, y aquí aparece el código de Sham, o sea, la carpeta Sham. Entonces nos metemos en esa carpeta con el comando sudo, y una vez aquí dentro vamos a buscar la carpeta que dice MySQL, que está también en MySQL, y dentro de ella vamos a seguir buscar donde dice la carpeta bin, que sería esta. Una vez aquí adentro vamos a buscar todos los archivos que sean .exe. Entonces aquí está. El que nos interesa es este, MySQL.
pantalla y vamos a decir MySQL menos u espacio root. Aquí al darle enter nos va a decir que hay un error, que no reconoce el usuario Rodolfo@localhost. Entonces, ¿eso qué significa? Que el usuario de Windows, si se acuerdan, que si nosotros vemos los permisos de usuario, si nosotros vemos los permisos de usuario, vamos aquí donde dice propiedades, vamos a configuración, y nos vamos a la sección de cuentas. El programa identifica a este usuario, aunque seamos comprometidos como administrador, no nos identifica como usuario legal de MySQL. Entonces, ¿cuáles son los usuarios propios? Si nosotros a la hora de instalar el programa, el sham, a la hora de inicializar sham, a la hora de instalarlo, no definimos qué usuario es el usuario por defecto. Ese usuario va a ser el usuario root y con el password en blanco. Hay algunas personas que lo manejan con un código aparte, o sea, con un usuario y un password independiente aparte del admin, pero por cuestiones de didácticas lo vamos a dejar de esa forma. Entonces, para entrar tenemos que definir el menos u, y necesitamos saber cómo entrar. Al darle esta aplica símbolo de interrogación, es menos h, ¿cómo era para la ayuda? La cuestión es que a darle u, menos u, guión u, aquí al darle espacio definimos el nombre del usuario y el menos p para el password lo dejamos en blanco, porque los usuarios por defecto es root con el password vacío. Veamos. Ahí solicitamos el password. Si hubiese password, nos pediría. Entonces, si se fija, el puntero ya nos cambió de esta forma, este símbolo de 0.sham MySQL bin mayor que a MariaDB, y este nombre que está entre corchetes es el nombre de la base de datos que se está ocupando en este momento. Dice non porque no estamos adentro de ninguna base de datos, estamos en la raíz de la creación de toda la base de datos. Entonces, el primer comando que vamos a revisar, que vamos a crear, que vamos a poner, es el de crear una base de datos. Entonces, son formatos en inglés, en mayúscula. Puede escribirlo en minúscula, no hay problema, pero por convención se escribe siempre en mayúscula. Create database espacio y el nombre por el que tiene. Pongámosle, digamos, inventando. Aquí puede ir en minúsculas y punto y coma al final. Y aquí me dice de que
query, o sea, la consulta resultó exitosa y se creó una línea, se efectuó una línea y se tardó en ejecutar, sería 4 centésimas de segundo para crear esto. ¿Cómo vemos si se creó esto? Porque aquí nos dice que se hizo, pero ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Entonces, lo vemos de la siguiente forma, con el comando show databases, aquí en plural. Y si se fijan, nos muestra todos la base de datos que existen y aquí está inventario. Pero aquí ya vimos que sí nos muestra cuáles son las bases de datos que sabemos que existen ahorita. Entre estos, pero ¿cómo usamos? ¿Cómo vamos a usar esta base de datos? ¿Cómo vamos a ejecutar esta base de datos? Entonces utilizamos el comando use y el nombre de la base de datos, en este caso inventario. Y si se fijan, dice que la base de datos ha sido cambiada y estamos adentro del inventario. Aquí en esto estamos diciendo que vamos a ingresar adentro del inventario y ya podemos comenzar a trabajar, a manipular todo lo que hay que hacer con respecto a la base de datos. De momento lo vamos a dejar hasta aquí esta parte con este curso, con esta interfaz. Y ya mostramos cuáles son las cosas a seguir. El primero es utilizar este comando MySQL -root -p y entran espacio en blanco para el password, y para crear una base de datos se utiliza el comando create database y el nombre de la base de datos .com. Para mostrar la base de datos utilizamos show database. Para poder ingresar a la base de datos usamos el comando use, y para salirnos de esta interfaz solo escribimos exit y ya nos salimos de lo que es la área de la base de datos de MySQL y regresamos a la plataforma de consola tradicional. Esa es la forma tradicional, se puede decir, nativa de MySQL, la forma que como programadores en teoría tendríamos que programar. Pero si se fijan, es bien engorrosa, demasiados comandos que hay que investigar, que hay que leer y todo eso, aprenderlo de memoria. Por eso es que se crearon esta otra plantilla. Y vamos a abrir nuestro navegador, que sea Chrome o cualquier otro navegador. Por lo menos yo utilizo el navegador Brave para lo que es la navegación en internet. Nos vamos a localhost. Y les recuerdo que para localhost tenemos que tener abierto para utilizar esta forma gráfica, se puede decirse, tenemos que tener encendido nuestro servidor Apache y servidor MySQL. ¿Y por qué? Porque si vamos a trabajar desde el navegador, por fuerza tenemos que tener abiertos estos servicios, tenemos que tener visualizados estos servicios, si no, no funciona. Es más, para la consola solo es necesario que esté habilitado el de MySQL, que esté inicializado el servicio. Nos vamos a PHP MyAdmin y si se fijan creamos una base de datos con consola. En teoría,
porque esto trae información, además de la información que viene desde la carpeta ¿cómo se llama? El registro, que sería la carpeta data de MySQL, porque ahí es donde se guarda de forma predefinida. Vamos va a traer esa información y nos tiene que aparecer en MySQL esa misma información. Esa misma si pudieran aparecer 7 bases de datos, a ustedes solo le aparecerían como 6 nada más, porque no sería la primera base de datos que crean. Y aquí tenemos la carpeta de nuestra base de datos inventario. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crear una nueva base de datos para que cargue bien toda la interfaz. Y aquí está, inventario. Vamos a seleccionarla y le vamos a decir que la eliminamos y vamos a crear nuestra base de datos inventario. Inventario y ojo, y un detalle: la base de datos por defecto nos dice de que se maneja con el formato de UTF de MB4 General CI, que es un tipo de datos que te permiten manejar lo que es el español, pero de una forma genérica, que no pueden poner mayúsculas, o sea, no se pueden poner tildes entre minúsculas, la ñ y algunos elementos extras, se puede decir, típicos de nuestro idioma. Entonces, tenemos que buscar la oriente de UTF que nos conviene a nosotros con respecto a nuestra posición geográfica. Entonces tenemos que buscar la UTF-8, pero la que dice español. Aquí está, UTF-8 Spanish 2. ¿Por qué la 2 y no la 1? Que en la 2 también va incluido el español tradicional, pero también de Latinoamérica. Tomando en cuenta que algunas palabras, algunos símbolos en el español de España son distintos con respecto a la del español de El Salvador, que en el caso de aquí es El Salvador, pero en América Latina casi todos están más o menos aquí en español. También los de la parte península ibérica, que es España, Portugal y Castilla. Entonces, una vez creado esto, le decimos crear. Se procesa la petición y se crea la base de datos. Y automáticamente, una vez creada la base de datos, no se necesita crear nueva tabla. Aquí viene la pregunta: ¿es más fácil trabajarlo con consola o trabajarlo desde el interno gráfico? También se puede trabajar esto de forma, se puede decirse, local, en teoría. Vamos de nuevo
y la sección de inventario de las bases de datos. Entonces decimos que queremos eliminar. Eliminamos. Estas bases de datos son, ¿cómo se llama? Que vienen por defecto, que son para hacer pruebas, pero de momento no vamos a utilizar esto, o sea, vamos a crear nuestras propias bases de datos. La forma alternativa, que se puede definir alternativa entre comillas, para la creación de base de datos, es aquí, donde dice SQL. Aquí vamos a escribir la estructura de los códigos o comandos de SQL. Es como que fuera la consola, el MS2, pero un formato más visual, un poco más legible, un poco más tranquilo. Entonces, vamos a colocar aquí el comando. Es más, nos crea que se llama un slide donde aparecen todos los comandos y comienza con C. Es donde, si se fijan, es un montón. Entonces, para cualquier, digamos, yo quiero A, todos los comandos que comienzan con A, todos los comandos que comienzan con B, y si se fijan, todos están en mayúsculas, aunque yo escribo aquí en menú. Por eso es que les digo que, por definición, normalmente se escriben los códigos las etiquetas de código se escriben en mayúscula y los nombres en minúscula. Entonces vamos a crear el comando create database. Incluso si yo vengo aquí y le pongo, aparece el total, y aquí me dice database, y me está pidiendo, me dice el error este, dice espera el nombre de la entidad cerca de, aquí tenemos que poner el nombre. Es una ayuda visual, ayuda de control. Entonces podemos poner inventario. No, aquí no es necesario poner .com porque si se pide aquí donde dice el delimitador, el delimitador ya viene por defecto por un .com. Entonces le damos a continuar, hace la ejecución y me dice que oye, se puede le devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, 0 problemas, y me dice que chequese que se hizo, y me dice la estructura de la base de datos, cómo puedo crear la secuencia, la consulta SQL o la query SQL que se creó. Y si yo me voy a lo que es la base de datos, aquí me da un error porque no se ha seleccionado. Entonces le damos base de datos, me dice que aquí está creada. También, digamos, para entrar solo le damos clic aquí y entramos a la base de datos. Me aparece una advertencia que dice que no se han encontrado tablas en la base de datos porque está vacía, y me dice de que si puedo crear una tabla. Me dice que ponga el nombre de la tabla y cuántas columnas va a tener. Por defecto siempre pone 4 espacios de columna. Pero ¿qué pasa si yo vengo y me regreso a la página principal? Me voy a SQL, no tengo activo ninguna tabla, ninguna base de datos seleccionada, y pongo la instrucción use y pongo inventario. Le damos a continuar y automáticamente yo ya estoy adentro de lo que es la base de datos. Si me voy a la sección aquí sería siempre ver a nivel de consulta.
ya puedo ver la base de datos. Si yo digo aquí show databases, puedo continuar, me dice todas las bases de datos que están activas ahorita. Entonces, así a grosso modo, así hemos creado nuestra primera base de datos de 3 formas distintas. Espero de que para que esto esté un poquito claro, hemos aprendido como 4 palabras nuevas para nuestro vocabulario, que sería create, use, show y la palabra reservada database y databases, que sería el plural de database. Entonces, lo dejaríamos para hasta aquí de momento, y la próxima clase sería ya la creación de alguna tabla, pero eso lo vamos a dejar desde la perspectiva, siempre lo vamos a manejar, aunque lo podemos trabajar aquí, directamente aquí, pero no es muy conveniente, ya que hay ciertas cosas que podemos controlar mejor desde la plantilla que podemos elaborar nosotros de forma manual. Es más seguro, más consciente de lo que estamos haciendo y todo lo demás. Bueno, de momento eso es todo. Pasen feliz noche y buen descanso.